Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta clase abierta sobre los tránsitos del 2026. Soy Manuela Novara, para quienes no me conocen, soy astróloga, docente e investigadora de este apasionante lenguaje energético y arquetípico que es la astrología, al cual ya me dedico hace 18 años. En esta clase de hoy voy a abordar algunas temáticas que se nos plantean con los tránsitos de este 2026. Pero antes traer algo que me parece siempre importante recordar, que es que la astrología es un lenguaje simbólico que lee el cielo en la tierra, desde la experiencia humana. Por ende, la astrología cambia con la humanidad que la ejerce. Como cualquier lenguaje sagrado, es resultado de la cosmovisión desde la cual se lee y su ejercicio está ligado a la percepción de quien les habla. Por eso aprovecho también para contarles que hace unos años vengo profundizando y compartiendo lo que llamo astrología encarnada, que es una manera de hacer uso de la herramienta astrológica para hacer un trabajo íntimo de autoconocimiento para encarnar nuestra vida, en búsqueda de coherencia e integridad. No solo con estas energías que ya somos conscientes que nos habitan y que tenemos la posibilidad de expresar, de mejorar, de disfrutar, sino también de aquellas que forman parte de nuestro patrimonio inconsciente a descubrir, liberar y transformar. Pero también, y sobre todo, subrayo este punto, en la búsqueda de que sea en armonía con nuestros tiempos orgánicos y naturales. Somos parte del tiempo espiral de la vida, es decir, que participamos en él. Y esta es la conciencia que cultivamos desde la astrología encarnada, ser nuestro cielo en nuestra tierra, buscando honrar lo que somos, no como algo fijo y rígido, sino como algo que está en movimiento, en integración y en relación constante. Entonces, dicho esto, que me parece importante aclarar, porque desde la astrología encarnada cultivamos la subjetividad y la autonomía del ser, como este ser en mayúscula, este centro de lo que ya es, ya está haciendo y se está desplegando en nosotros y a través nuestro y nos permite empoderarnos en nuestra verdad y abrirnos a otro tipo de experimentación. Aclarado esto, la clase de hoy es el primer paso del viaje que propongo en el seminario de Mi Vida en Tránsito, que es un espacio teórico, práctico, donde abordamos los tránsitos actuales, este mapa de ruta energético planetaria en nuestra propia vida. Trabajamos con nuestra propia carta natal para sincronizar y sintonizar de forma personal con estos tránsitos, llevándolos a nuestros procesos reales, vitales, lo que nos está pasando en nuestra vida para poder aprovechar con la mayor conciencia de la que seamos capaces las propuestas que el cielo actualmente le traen a nuestra tierra, a nuestra vida. Entonces, para ir entrando en el propósito de esta clase, cuando hablamos de tránsitos astrológicos, hablamos de los movimientos que hacen los planetas alrededor del zodíaco o de nuestra carta natal cuando trabajamos de forma personal con la carta. Leer los tránsitos nos permiten ir leyendo cómo un planeta que viaja por el zodíaco va llevando su energía a los signos, casas y planetas que va tocando en su recorrido. Los tránsitos de los transpersonales, que son con los que vamos a trabajar hoy, enfocarnos hoy, son como los climas meteorológicos, los climas energéticos en los cuales nos encontramos inmersos en lo personal y en lo colectivo, y que actúan a su vez como catalizadores de procesos en el despliegue de lo colectivo, de lo cultural, de lo grupal. Los tránsitos de los planetas personales y sociales, como Saturno y Júpiter, nos hablan más de un clima social, cultural y al mismo tiempo personal, que si nos enfocamos en el trabajo interno ahí, se nos permite o podemos sincronizar, ¿no? No solo con este timing de nuestra encarnación personal, sino también con el clima de época en el que estamos dialogando, habitando. Particularmente Saturno, y quienes saben, me conocen, saben que soy tremendamente fan de Saturno. Particularmente Saturno es un planeta de extremada importancia porque es el que nos permite articular la propuesta de los transpersonales, de los planetas más grandes y generacionales, ese clima meteorológico de época que nos trasciende y al mismo tiempo que nos incluye,
con nuestra vida personal, ¿sí? Así que hoy vamos a enfocar en Urano, en Neptuno, en Plutón, ¿sí? Con esta intención, pero sobre todo con la intención de hacer foco en lo que desde lo saturnino podemos trabajar para cultivar conscientemente el desarrollo de nuestros proyectos personales, vinculares, laborales, vocacionales. Los tránsitos en ese sentido nos sirven para comprendernos, para desplegar la creatividad que viene en contacto con nuestro mundo interno y los movimientos energéticos que siempre, ley esotérica, se manifiestan de adentro hacia afuera. Así que en este encuentro, en esta clase, si bien no voy a profundizar de forma específica en todos los temas que atraviesan la astrología del 2026, porque es mucho y es inabarcable en un proceso, en un espacio como este, sí voy a nombrar ciertos ejes que forman parte del momento que estamos viviendo que me parecen de particular relevancia y que iremos desplegando y abriendo en los espacios de revolución lunar. Entonces, respiro. Lo primero que quiero nombrarles es que acabamos de terminar de ingresar en un clima fuego-aire. Es decir, un clima fuego-aire. Es decir, que las cualidades más fuertes, este tiempo como trasfondo energético, tienen que ver con la velocidad, con el movimiento, con el cambio, con la circulación de mucha información, mucho intercambio y movilidad. Es un clima caliente, seco, dinámico, ruidoso, explosivo, inestable, incierto, donde nada parece tener forma ni orden. El fuego y el aire, ambos, son proactivos, son expresivos, son lo que llamamos masculinos. Este clima energético impulsa el inicio de un momento sin estructura definida, abriendo paso a una reconfiguración de categorías y percepciones en múltiples niveles y dimensiones. En este escenario, todo se encuentra en constante estimulación con muchos cambios múltiples simultáneos que generan una atmósfera dinámica, vibrante, incierta. Es un tiempo de volatilidad y de apertura a lo nuevo, donde el impulso y la energía desafían lo establecido, invitando a observar cómo los límites y las categorías que estaban previamente se desdibujan y se reorganizan. Aire, fuego, para nombrarlos y entrar de a poquito en ellos. Urano acaba de ingresar en Géminis, signo de aire. Plutón está en Acuario desde el año pasado, signo de aire. Neptuno y Saturno están en Aries, signo de fuego. Júpiter está 2 meses más en Cáncer, que es un signo de agua, y en julio se va a mover a Leo, que es otro signo de fuego. Así que voy a ir arrancando con los ciclos que inician en Aries, con los planetas Neptuno y Saturno que están abriendo grandes ciclos cada uno de ellos. Un matecito. Y empezamos entonces nombrando a Neptuno, que el 27 de enero entró definitivamente en el signo de Aries, iniciando un ciclo de 168 años. Repito, 168 años alrededor del zodíaco. Neptuno en Aries es algo realmente único porque ninguna generación viva en el planeta Tierra conoce qué significa Neptuno en Aries. Nos estamos apenas empezando a familiarizar con este campo energético. Un campo energético que abre en el territorio del deseo, de la acción y de la afirmación de la existencia. Aries. Neptuno Neptuno es un planeta transpersonal, que lo que hace por donde pasa es diluir los límites, los bordes y unir lo que está dentro con lo que está afuera. Es un planeta que nombra lo invisible, lo sutil, lo trascendente y también lo ideal, el anhelo del alma colectiva, los arquetipos, el inconsciente colectivo. Y Neptuno en Aries enciende, anima nuevos arquetipos, nuevas ilusiones, nuevas visiones, nuevos anhelos del alma colectiva.
casi como intención, ¿no? Neptuno en Aries puede traer una visión que inspire el deseo colectivo, una fuerza espiritual que no escapa del cuerpo, sino que lo utiliza, que lo encarna, porque Aries es la fuerza vital que encarna la vida, la materia, nace a este plano concreto de la encarnación. Trae la luz que alumbra el camino como una antorcha para que la entrega neptuniana a la dimensión de lo trascendente, sea desde el impulso creador, para que el fuego ariano, alumbre el camino hacia nuevas formas del cuidado vital. Y acá traer que Neptuno inicia el ciclo junto con Saturno. Neptuno y Saturno el año pasado, durante el 2025, estuvieron transitando juntos el signo de Piscis y ahora inician juntos en Aries. Esto nos habla de una coordinación colaborativa en esta época entre Saturno, que es un planeta personal y social, y Neptuno, que es un planeta transpersonal y colectivo. Esta coordinación nos habla de una reconfiguración del yo y de su lugar en lo colectivo. Esto marca un clima de época, una nueva era, un nuevo proceso de individuación, una nueva identidad personal y colectiva que de alguna manera vamos a estar articulando para responder en estos tiempos a lo que desde lo astrológico nombramos los otros tránsitos planetarios, ¿sí? Y yendo a Saturno, entre el 15 de febrero de este año, que Saturno termina de ingresar definitivamente en Aries, y el 13 de abril del 2028, va a estar transitando estos 2 años en el signo de Aries, haciendo un inicio de un ciclo de 30 años, porque Saturno tiene ciclos de más o menos 28 30 años. Y hace ese tiempo, hace 30 años, que Saturno no estaba en este sector. Este ingreso ya señala una nueva frontera, trae el límite como maestro. La expresión ariana del deseo se va a encontrar con el tiempo, la forma y la realidad, que son las escuelas de Saturno. Es un momento en el que el impulso del fuego toma forma y esa forma recupera vínculo con el fuego de la vida, el deseo, la chispa, la pasión. Desde el inicio de este tránsito, el año nos invita a reconstruir el principio masculino, enfocándonos en la cooperación entre fuerza y responsabilidad, entre deseo y límite, acción y sostén. Vamos a adentrarnos entonces en la astrología del 2026. Pero antes es muy importante que aclare que cuando menciono términos como femenino y masculino, me refiero a principios arquetípicos y no de género. Arquetípicamente el principio masculino se relaciona con la acción, con la dirección, con la expresión externa, el establecimiento de límites y la capacidad de iniciar y sostener los cambios. En astrología se asocia con los símbolos de Saturno y de Marte. Cuando hablamos de principio femenino, el principio femenino está vinculado con la receptividad, la interioridad, el cuidado, la corporalidad, las relaciones, la continuidad. Astrológicamente lo representamos con la Luna y con Venus. Ambos principios, femenino y masculino, habitan en todas las personas y se entretejen tanto en la experiencia individual como colectiva. Y sabemos, por supuesto, que a lo largo del tiempo estos principios se proyectaron sobre los géneros, generando desequilibrios y heridas profundas. Desequilibrios y heridas profundas que sin dudas venimos trabajando como colectivo para tratar de subsanarlas. En este contexto, quiero aclarar que cuando hablo de padre o de madre, también hablo de funciones simbólicas y experiencias vividas. Normalmente en astrología, cuando hablamos de padre, hablamos de Saturno; cuando hablamos de madre, hablamos de la Luna. Entonces, decía que Saturno en Aries abre un ciclo de 30 años que nos invita a reconstruir, dar un nuevo nacimiento al principio masculino. Para quienes me sigan en esta, Saturno, que está en Aries, está regido por Marte, con lo cual tanto lo saturnino como lo marcial van a ser focos de nuestra maduración este tiempo. Entonces, esta cooperación entre la fuerza y la responsabilidad, entre el deseo y el límite,
la acción y el sostén es parte de esta época. Durante décadas estuvimos comprometidos con el rescate, la resignificación, el reempoderamiento de lo femenino, tanto en el ámbito social como en el interno, en el terapéutico, en el espiritual. En el ámbito íntimo, usando la relación con la madre, con la infancia, con el cuerpo, con las emociones, la memoria, las heridas. Y en el ámbito social, transformando el lugar de las mujeres en la sociedad en la búsqueda por la equidad de género. Sin embargo, este clima energético que empieza a aparecer, a emerger en el 2026, abre la puerta a la búsqueda del equilibrio entre este eje femenino-masculino. Y la integración de lo femenino se profundiza cuando también sanamos lo masculino, cuando este principio asume su rol como sostén y acompañante. La verdadera sanación pareciera ser que está en la integración y en la plenitud, en la integración, en la integridad, que son palabras con las que trabajamos mucho desde la astrología encarnada. Y esa integración y esa plenitud ocurriría cuando la acción y el cuidado, la estructura y la sensibilidad funcionan juntas. En este marco, el arquetipo del padre, con Saturno en Aries, vuelve a ocupar un lugar central en la narrativa colectiva como un tema para que revisemos, maduremos y reestructuremos. No como una figura de poder arbitraria, rígida, dura, sino como una presencia orientadora que acompaña el crecimiento, que ofrece límites habitables y transmite sentido a través de un modo de estar y presentarse. Saturno en Aries se encarga de construir, de levantar estructuras, ahí donde vamos reconociendo nuestras heridas, nuestras limitaciones, nuestros errores e inmadureces. Porque Saturno está iniciando ahora su ciclo junto a Neptuno, entonces, entre otras cosas, esto trae la posibilidad de sanar, de reunir lo fragmentado, lo disociado. Esta vez podemos elegir no repetir lo mismo y aprender a respetar y cuidar eso que demanda nuestra madurez y responsabilidad. Cada quien sabe. Así, la maduración se apoya en un proceso de sanación, en el reconocimiento del impacto que tienen nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestra individualidad en nuestros vínculos, en nuestro entorno. Por supuesto, todo esto implica revisar nuestra historia personal, familiar, revisar también nuestra historia social y cultural, para comprender la raíz de los modelos del principio masculino que nos marcaron y nos moldearon. De nuevo, revisar el arquetipo del padre personal y colectivo desde una perspectiva compasiva, amorosa, que nos permita reparar y reconstruir el arquetipo desde nuevos fundamentos. El desafío acá está en poder transmitir límites y estructuras sin apagar el deseo, de sostener el fuego sin perder la conexión con la Tierra. Astrológicamente esto sería integrar Marte y Saturno desde un nuevo vínculo. Por eso, la reconfiguración del principio masculino, que es una de las propuestas de mirada que traigo, que inicia en el 2026, nos invita también a regresar a Pan. Pan es un dios con el que vamos a estar trabajando mucho en el seminario de Mi Vida en Tránsito. Es decir, a lo que voy es la invitación a integrar el instinto con la inocencia, el deseo con la estructura corporal, respetando la ley de la tierra, la ley biológica y orgánica. Esto no se traduce en la función del padre y la sanación de la herida paterna, sino que cuando nos metemos a sanar ahí, aparece la posibilidad de un giro profundo en lo personal, en lo familiar, en lo cultural, en lo colectivo. Muchas veces la herida que tenemos en este lugar no viene solo de falta de límites o del exceso de límites o del exceso de autoridad o de falta de autoridad extremos, sino de una transmisión incompleta. Muchas veces hubo normas, exigencias, ideales, pero faltó la presencia, la escucha, el acompañamiento sensible, el respeto a los propios límites.
el dar el ejemplo de una madurez de un Saturno íntegro, integrado. Vuelvo a aclarar que cuando hablo de padre acá, en este contexto, no me refiero exclusivamente a papá, así que así como cuando hablamos de luna no nos referimos exclusivamente a mamá, aunque es de ella de quien también tomamos muchos de los elementos lunares, sino que también me refiero a quien o a quienes hayan cumplido el rol parental, tanto en la familia, durante la infancia, en los espacios de aprendizaje, como más adelante cuando ingresamos a la vida adulta, al mundo social. El padre herido enseñó a vivir según sus reglas, leyes, mandatos, pero no pudo transmitir cómo sentir el propio ritmo, cómo honrar el cansancio, trabajar con el miedo, el deseo. Así el hijo, la hija, elige, aprendió a obedecer, a rebelarse, pero no a evitar el límite como algo vivo, como algo orgánico, como algo en un constante reconocimiento, como un territorio que merece y requiere ser reconocido, honrado y cuidado de forma constante, activa. Sanar la herida paterna implica integrar un Saturno diferente, más conectado con el cuerpo, con el instinto. No es un padre que controla, que vigila, que castiga o abandona, sino el que camina al lado, acompañando el crecimiento. Cuando esta función se va sanando, el límite que Saturno representa deja de sentirse como un castigo, un control, un problema, una maldición, y se convierte en el sostén que necesitamos, en el marco creativo, incluso en la contención que tal vez deseamos por muchísimo tiempo. Con el nuevo ciclo de Saturno tenemos la posibilidad de redefinir eso que llamamos autoridad y nuestra forma de ejercerla. Aparece la oportunidad de dar nacimiento a una autoridad afirmativa, innovadora, participativa, en coherencia entre lo que se hace y lo que se encarna. La entrada de Saturno en Aries marca el inicio de un ciclo de 30 años. Y aunque va a estar solo 2 años y medio en Aries, al ser el primer signo del zodíaco, abre a un ciclo mucho mayor y plantea ciertas preguntas que me parecen interesantes traer. ¿Cómo comenzamos? ¿Desde qué lugar actuamos? ¿Qué identidad estamos construyendo? ¿Cómo es mi forma de ejercer mi autoridad, de pararme sobre mis propios pies y construir mi proyecto vital? En este contexto, el principio masculino se reformula como una capacidad también de iniciar desde la presencia y la conciencia, sosteniendo el impulso vital sin reprimirlo ni ahogarlo por miedo o por lealtad a patrones del pasado. Además, implica asumir nuestra responsabilidad sin necesidad de endurecernos o volvernos rígidos, rígidas. Saturno es un planeta que canaliza la energía hacia la construcción, la estructuración sostenida y a largo plazo. Así que en el 2026, al tomar decisiones y elegir caminos, es clave, es súper importante proyectar hacia el futuro para evaluar si lo que comenzamos hoy realmente tiene la capacidad de sostenerse en el tiempo. Porque en el tiempo de Saturno en Aries nuestras acciones toman un sentido mucho más comprometido, más sobrio, más consciente de las consecuencias y las posibles pérdidas que puedan traer. Así que ese es uno de los temas interesantes para mirar. ¿Qué inicio? Con Saturno en Aries, el impulso deja de buscar una gratificación inmediata y aprende a organizarse en el tiempo. Esa es su promesa, sosteniendo el compromiso de una manera constante. El fuego de Aries, su asertividad, su acción, se va a medir menos por la velocidad, por la intensidad o la adrenalina y va a poder comenzar a valorarse más por la capacidad de sostener, preservar, responder y asumir responsabilidad de lo que iniciamos. Entonces, ¿qué merece ser sostenido en el tiempo? ¿Qué deseo puedo transformar en compromiso? ¿Qué impulso es capaz de asumir las consecuencias de lo que abra, de lo que genere, de lo que inicie este tiempo? ¿Para qué hago lo que hago? ¿Desde dónde impulso mi acción?
mi fuego, ¿se traduce en algo que construye o solo quema sin dirección? Saturno, Saturno ordena nuestra relación con el tiempo, el límite y la realidad encarnada hecha cuerpo. Saturno es un planeta que habla de la materialización y la concreción en el plano de la realidad. Saturno en Aries entonces nos va a convocar a dar comienzo a eso que realmente estamos dispuestas a sostener, a eso con lo que realmente estamos dispuestas a comprometernos en el tiempo mediano y largo. La hoz de Saturno cortará todos esos deseos superficiales que no nazcan de nuestra verdad interior, con lo cual mirar con profundidad cuáles son los que valen la pena es parte del trabajo de este tiempo, para que no nos comprometamos solo con la chispa, sino con la raíz. Saturno, en Aries, no solo estructura el impulso, sino que también recuerda que las iniciativas necesitan apoyo, necesitan sostén, necesitan ser acompañadas en el tiempo para materializarse y realizarse. Entonces, cuando lo trabajamos internamente, este planeta no impone una carga, sino que da forma a lo que deseamos construir. Con este tránsito, la práctica de enraizar no es solo física, sino también es ética. Es aceptar que nuestra existencia necesita ritmo, límite, dirección. Saturno en Aries nos invita a redefinir eso que llamamos compromiso, responsabilidad, sostén, no como control, como mandato, como acatamiento a una ley arbitraria, impuesta, externa, sino como un compromiso con la vida, que estemos dispuestas y dispuestos a habitar. Nos invita a renombrar la manera en la que encuerpamos, en la que encarnamos nuestro compromiso vital. Vamos a hacer una pausa acá. Voy a reafirmar, y porque es muy importante en ese sentido, trabajar con Saturno este tiempo, de las formas que cada uno pueda, porque está Saturno iniciando un nuevo ciclo para lo colectivo, un nuevo ciclo de estructuración, de construcción, de madurez. Este tránsito sin duda da mucho para hablar, por eso es que estoy invitándote también a este nuevo seminario de Mi Vida en Tránsito, esta nueva edición donde vamos a trabajar profundamente con el tránsito de Saturno en Aries a nivel personal y a nivel colectivo, a nivel energético, simbólico, arquetípico, pero también en relación a lo que está pasando en el proceso personal, donde podemos aprovecharlo mucho más si ponemos foco, si concentramos la energía. También vamos a trabajar sobre todos estos tránsitos, qué es lo que nos proponen a cada uno de nosotros, desde la carta natal, desde el proceso personal. La entrada de Saturno y Neptuno en Aries es un reinicio del tiempo colectivo. Estamos empezando recién a entrar en este diálogo, apenitas, apenitas, apenitas. Y hay algo de este encuentro entre Saturno y Neptuno que nos habla de una alquimia, que vamos a estar desplegando en el tiempo. Estamos siendo convocadas a construir una autoridad interna que tenga raíces en nuestro ser, con mayúscula, donde nuestro deseo emane de la integridad de lo que somos, donde el deseo informe a la acción y la acción sirva al llamado del alma. Esta conjunción nos habla de un nuevo eje de liderazgo, un liderazgo paciente, comprometido, responsable y al mismo tiempo amoroso, compasivo, empático, capaz de construir sin corromper, sin extraer, respetando el propio ritmo, el propio tiempo y también el del otro. Capaz de sostener sin rigidez, sin dominio, sin dureza, capaz de ponerse al servicio de la unidad mayor, desde el ejercicio de la integridad individual al servicio de lo colectivo. Este marco energético que ya estamos viendo trasciende totalmente el 2026. Recién estamos en el principito, principito, principito de todo esto. Es un proceso gradual que va a ir madurando en el tiempo. Aries representa el inicio del yo y Saturno de la madurez que le da forma.
Así que Saturno en Aries prepara el terreno para nuevas oportunidades de emprendimientos. Muchas personas en 2026 experimentaremos el nacimiento de nuevos proyectos, caminos y compromisos, ya sea como una continuidad y una maduración de lo que venimos desarrollando o como iniciativas totalmente nuevas, siempre buscando solidez y continuidad en el tiempo porque estamos hablando de Saturno. Este tránsito que termina en abril del 28, ¿sí? Así que nos quedan 2 años para proyectar y concretar esos emprendimientos, ideas, nuevos caminos. Como les decía antes, Aries está asociado al liderazgo, a la acción que avanza, que conquista la realidad, a la capacidad de autoafirmarse, de decisión y de voluntad. Todas estas temáticas son temáticas que Saturno nos va a invitar a mirar de cerca para madurar estos 2 años. Nos va a llevar a aprender, reflexionar y madurar sobre el uso del poder, de la fuerza, de la acción, del significado de la dignidad y los valores que guían nuestro trabajo. Es momento de revisar nuestras motivaciones más profundas, desde las que nos sostenemos, y también permitirnos que emerjan, que nazcan nuevas motivaciones desde las cuales construir. Como decía antes, la etapa que se inicia representa una reconstrucción del principio masculino, de lo que nos sostiene, estructura y gobierna, tanto en lo individual como en lo colectivo. Y este clima, que no es un hecho aislado del 2026, sino que recién empieza, como les decía antes, está acompañado por otro clima que acaba de empezar, que es el de Urano en Géminis. Y Urano, vamos a cambiar de temática, Urano es otro transpersonal que tiene un ciclo de 84 años, que trae el cambio, la actualización, la renovación por el signo que transita. Con Urano, la característica del cambio supone liberación, supone un despertar a una realidad nueva, sorpresas, innovaciones, disrupciones, situaciones imprevistas que cambian el rumbo de nuestra vida y sacudidas inesperadas que desafían nuestra estabilidad y seguridad. Urano estuvo en Tauro desde el 2018 y este 25 de abril que acaba de pasar ingresó definitivamente en Géminis, donde va a estar 7 años. Urano, que es el planeta asociado a la innovación y al cambio radical, como les decía recién, en Géminis estimula la revolución de nuestras narrativas, de nuestras ideas, de las dinámicas mentales y vinculares. Este tránsito nos lleva a reconfigurar nuestra relación con la mente y a replantearnos cómo asimilamos los constantes cambios y la multiplicidad de realidades que nos rodean. Podemos esperar que las ideas, las percepciones se diversifiquen, se multipliquen, lo que podría sentirse como una especie de caos cognitivo o incluso como una convulsión colectiva. El tránsito de Urano en Géminis electrifica nuestra mente, nuestra inteligencia, acelera la innovación tecnológica, multiplica los lenguajes, las redes y formas de transmisión. Si sumamos la innovación tecnológica de los últimos años como parte de la plataforma de recursos que ya están instalados y que están reconfigurando nuestra vida presente, incluyendo nuestras comunicaciones, nuestras modalidades de trabajo, hasta las formas en las que procesamos la información, pasamos por el impacto neurológico, cognitivo, somático, todas estas cosas que ya vienen revolucionándose, que ya están instaladas. Con Urano en Géminis, la mente va a ir más rápido, ágil, creativa, brillante. El lenguaje, la palabra va a tomar protagonismo, pero también con Urano en Géminis hay algo fragmentado, disperso, caótico, tal vez psicótico. Entonces, desde una mirada simbólica y arquetípica, el riesgo es que este es el momento en que la mente se separa del cuerpo. La mente se puede separar de la emoción, la mente se puede separar del ritmo orgánico de la vida y es acá que aparece con claridad el riesgo de la inflamación mental, la ilusión de que con las ideas basta, que la mente por sí sola puede sostener el crecimiento, la apertura. El riesgo de la dispersión, la disociación del cuerpo y la emoción con este tránsito va a incremento. E insisto y subrayo que estamos en un tiempo en que ya tenemos plataformas que nos están induciendo a esas disociaciones de forma aceleradísima. Es decir, que la mente puede elevarse, puede volar muy rápido, pero que sin el peso suficiente puede desorientarse. El año pasado
En uno de mis proyectos, Uroboros, la narrativa cíclica lunar, hablé mucho sobre el tránsito de Urano en Tauro que acaba de terminar. Este tránsito, que empezó en 2018, nos permitió ser testigos del impacto de la tecnología sobre el cuerpo y sobre la Tierra. Una interacción que va más allá de lo visible, que penetra en nuestra biología, nuestra conexión electromagnética y nuestra química interna. Es cierto que el tránsito también trajo mucho más activismo a favor de la tierra, de nuestra Pachamama, de nuestra responsabilidad ecológica como parte de los ecosistemas del planeta en el que habitamos. Hay más conciencia de nuestra intervención, de nuestra manera de vincularnos con la tierra, hasta ahora de una manera muy responsable. Se vienen creando redes, se viene avanzando en innovaciones tecnológicas para mitigar, para revertir las consecuencias del cambio climático, desde lo técnico y tecnológico hasta las redes sociales de activismo que buscan cambios concretos. Ahora, es cierto también que la crisis ambiental está expuesta, que solo quienes encarnan las voces de la desesperación de un mundo que ya está quebrado y obsoleto se niegan a admitirlo. Pero también es cierto que todavía no dimos los grandes pasos colectivos para revertir esta realidad. También es cada vez más visible la intervención de la tecnología en nuestra vida cotidiana, en nuestras formas de vincularnos, de comunicarnos, aprender y conectarnos con nuestro entorno, y los múltiples cambios que la omnipotencia tecnológica está generando en nuestra vida. Pero también es cada vez más visible nuestra posibilidad de interconectarnos vincularmente, de generar redes creativas, de compartir recursos y de acelerar procesos de toma de conciencia. En este tiempo, con Urano en Géminis, que va a potenciar el impacto de la tecnología en nuestra vida cotidiana, en nuestro cuerpo, en nuestra biología, en nuestra tierra, cada vez se va a volver más urgente que nos cuestionemos cómo habitamos nuestro cuerpo, cómo lo cuidamos, cómo lo nutrimos, cómo le damos espacio para descansar, para regenerarse, para integrar somáticamente los altos volúmenes de información a los que estamos sometidos de manera cotidiana. Tenemos muchos campos de información, de conocimiento, muchos sin arraigo, sin la posibilidad de digerirlos, con creatividades de copia y pega que no tienen raíz, todo eso que nos disocia cada vez más de la memoria, de la vida, del cuerpo, lugares en los cuales la invitación es firme de cultivar una conexión consciente. A nivel somático cada vez se hace más urgente cultivar estos espacios de cuidado y fundamentalmente que empecemos a cultivar un lenguaje, un marco seguro, nutricio para relacionarnos con nuestro sistema nervioso. El tránsito de Urano en Géminis no solo se va a manifestar en cambios externos que probablemente ni podemos imaginar, sino que también nos invita a explorar nuevas rutas internas, a encontrarnos con las necesidades del cuerpo, la emoción y cómo éstas nos mueven, mueven nuestros estados anímicos y nuestras formas de vincularnos. Es tiempo también en que este uso de las tecnologías digitales que vienen transformando nuestro cerebro a gran velocidad podamos abrir espacios de escucha, espacios para atender nuestro sistema nervioso, para relajarlo, para permitirle las pausas de integración metabólica necesarias en estos tiempos altamente acelerados. Y para eso tenemos que ir al cuerpo, a nuestra casa interna, al contacto con lo íntimo, con lo sutil de nuestro territorio interno, para encontrar nuestro lugar en coherencia somática y que la creatividad realmente pueda florecer. Ahora, más allá del ruido, Urano en Géminis tiene el potencial de abrir nuevas puertas hacia el descubrimiento, la creatividad, el entendimiento y nuevos aprendizajes. Es un tiempo para aprender a navegar en estas distintas capas de información y para desarrollar flexibilidad mental frente a la incertidumbre que inevitablemente vamos a surfear. Hay una pequeña nota de color última para nombrar el día de hoy sobre Urano en Géminis.
porque con Urano en Géminis el foco de trabajo va a estar puesto en Mercurio, en trabajar Mercurio, que es el planeta más cercano al Sol y de la Tierra, es el mensajero de los dioses, el planeta ligado a la comunicación, el pensamiento y la vinculación. Y Mercurio este año hace 3 retrogradaciones, una ya pasó, en signos de agua. En febrero, que fue en Piscis, en Cáncer, que es en junio y en julio, y en Escorpio, que van a ser en octubre y en noviembre. Estas retrogradaciones promueven que esta nueva dinámica mental hiperacelerada tenga la invitación de entrar hacia adentro, una revisión profunda de la sensibilidad personal y colectiva, del modo en que percibimos y procesamos la realidad. Las retrogradaciones de por sí actúan como etapas de introspección y en signos de agua acentúan la invitación a volver a lo íntimo, a lo sensible. Nos invitan a desactivar el automatismo mental y a reconectar con nuestro mundo interno somático. Porque este tiempo con Urano en Géminis no se trata solo de adquirir información, innovación creativa, sino también de aprender a sostener y comprender nuestra sensibilidad, desde el pensamiento hasta el cuerpo, en medio de los cambios. Así que Mercurio en agua, regente de Géminis y anfitrión de Urano, ayuda a tejer esta narrativa de la mente para volver a reunirse conscientemente con la emoción y con el cuerpo y poder convertirse en un instrumento de percepción y conexión más profunda, con raíz, menos volátil, menos maleable e influenciable. Y quiero aclarar esto porque también no es que se trate de frenar la innovación, frenar la invención, frenar la presencia de la tecnología en nuestra vida. Hay algo de eso que es inevitable, ya está acá, sino de que no pierda su raíz, su profundidad, de que nuestra capacidad intelectual, mental, cognitiva, la inteligencia humana no pierda su humanidad. Tenemos que recordar, como agentes de cambio, como líderes, nuestro foco en la memoria, en la humanidad, en eso que nos hace ser seres humanos. Recordar que las revoluciones mentales necesitan cuerpo, tierra, corazón para sostenerse y que ahí es donde está la realidad y donde está la verdad. Nuevamente, discúlpenme, Saturno. Así que no se trata de pensar más rápido, pensar más lejos, más creativo, más innovador, más desarraigado, sino pensar de una manera responsable, consciente del impacto colectivo, del impacto ecológico, de lo que producimos, de las ideas que proponemos, de las cuales y a las cuales les vamos a dar continuidad. Así que la verdadera innovación acá es integrativa. Hay algo que tiene que ver con seguir cultivando la escucha, el diálogo con lo sensible, con lo sutil y recordar siempre de ponernos al servicio de un proceso mayor que está conectado con la organicidad de la vida y la ecología. En eso nos van a ayudar mucho las retrogradaciones de Mercurio en este 2026, las del 2027 las hablaremos más adelante. Matecito y vamos a el tránsito de Plutón en Acuario para tocar algunas de las líneas asociadas a lo que ya vine nombrando de Plutón en Acuario. Plutón, tercer transpersonal con un ciclo de 248 años, transforma desde la raíz todo lo que toca. Es como un volcán que destruye lo que está desvitalizado, pero deja el terreno fértil para lo nuevo. Sin embargo, el contacto con la destrucción y con la muerte, hay que hacernos cargo, no es la experiencia más fácil de atravesar. Plutón recién empieza su recorrido por Acuario que va a durar 20 años. Y el 6 de mayo, ahora mismo, Plutón inicia una retrogradación que va a durar hasta fines de octubre. Y cuando Plutón retrograda, se potencian sus lecciones, se intensifican. Y ya está empezando a mover las placas tectónicas del campo colectivo acuariano. Y acá volvemos a Saturno, porque Saturno es el regente de Capricornio, donde Plutón estuvo desde el 2008, invitando a una profunda transformación, una profunda destrucción, muerte y regeneración en relación a temáticas saturninas.
Venimos de largas lecciones y transformaciones en relación a la autoridad, las leyes, las instituciones, las estructuras personales y sociales que nos organizaban, las formas de trabajo y un largo, etcétera, que en los espacios de Revolución Lunar venimos trabajando y que en el seminario de Mi Vida en Tránsito retomaremos para poder profundizar en esto nuevo que nace con Saturno en Aries. Ahora, Saturno, que también es corregente de Acuario, tiene mucho para contarnos en esta retrogradación de Plutón, en el tránsito de Plutón en Acuario en general, pero Saturno en Aries combinado con la retrogradación de Plutón en Acuario nos va también a acrecentar esta transformación de lo saturnino. Hay algo que ya está moviéndose a nivel de los eventos culturales y colectivos que nos rodean, que ya nos está dando pistas de cómo estos grandes arquetipos, estos grandes ciclos se están manifestando en este tiempo que estamos viviendo. Plutón nos revela la sombra y en Acuario esa parte oscura que está siendo revelada se está siendo revelada a escala colectiva. Nos habla, por supuesto, del abuso de poder, de esta autoridad que domina, controla y somete. Así que con Plutón en Acuario, volvemos al tema de la autoridad, que ya mencioné con Saturno en Aries, que ya venimos transformando y reestructurando, o por lo menos ya vienen como cayéndose las estructuras desde las cuales estaba erigida con el tránsito de Plutón en Capricornio. Volvemos al tema de la autoridad. Hay algo inevitablemente y evidentemente de lección humanitaria en este tema. Y no es únicamente un proceso interno, sino que también estamos ante una transformación profunda de los sistemas de poder y de la imagen del padre patriarcal, de la autoridad patriarcal que nombrábamos antes. El sistema social, político y económico funciona como un padre sustituto o como un espejo de esta estructura patriarcal, esta autoridad patriarcal que estamos nombrando, que se está reconfigurando y que se va a reconfigurar cada vez más a medida que este tránsito avance. La figura que se suponía que debía organizarnos, protegernos, darnos formas y mediante las leyes, las instituciones, terminó en muchos casos convertida en un mecanismo de control, dominación y explotación social y ecológica al servicio de sus propios intereses. Al servicio de los intereses de unos pocos, ya sabemos, no es un espacio para hablar de política. Estamos hablando de astrología y de cómo se encarnan nuestras sociedades. Es una autoridad que con el paso del tiempo confundió el cuidado y el amor con la imposición. Una seguridad que en lugar de proteger terminó asfixiando la vida. Plutón nos invita a enfrentar las sombras a los ojos. El padre, que hablábamos hace un rato y por eso también insisto y voy a insistir en que este es un arquetipo y un lugar que nos toca personal y colectivamente trabajar. El padre que no supo acompañar sin dominar y el hijo que no logró escuchar sin someterse o rebelarse de manera reactiva. Ambos extremos, la sumisión o la rebeldía, expresan una dinámica de poder mal integrada. Es una herida generacional, vincular, transgeneracional, que atraviesa familias, instituciones, toda la cultura. Por eso es crucial recordar que observar al padre patriarcal no significa rechazar la energía masculina, sino que buscamos devolverle su función arquetípica de ser sostén, protección, contención, el límite que da forma sin reprimir ni encerrar, sin censurar, sin castigar. Con Plutón en Acuario, reflexionar sobre la autoridad es una temática importante para hacer desde lo colectivo y lo individual que construye y teje lo colectivo. El reflejo de la autoridad externa, lo que experimentamos actualmente, nos obliga a mirar la autoridad interna. Necesitamos madurar la relación con nuestra propia autoridad. Repito que Saturno está iniciando un nuevo ciclo colectivo de 30 años. Estamos en la posibilidad de darle nacimiento a una nueva autoridad personal y colectiva. Lo que estamos presenciando es que las jerarquías rígidas y los sistemas autoritarios están siendo legitimados por el miedo. Hay un crecimiento de la represión en varios gobiernos, un auge de las derechas deshumanizantes en el mundo.
y están siendo sostenidas desde los colectivos que actúan reactivamente desde el miedo y desde los patrones viejos. Desde mi manera de ver, desde la manera de interpretar la astrología, a medida que avancen estos ciclos y esta semilla del 2026, estos sistemas van a ir perdiendo sentido. Estamos viendo un brote, una reacción polarizada de endurecimiento mediante relatos de amenaza, escasez y caos. Y el miedo colectivo, que es lo que nos lleva a buscar falsas seguridades que prometen orden, que nos llevan a repetir viejos patrones sociales de sobrevivencia, pero que finalmente nos drenan la vitalidad, son parte de este juego. Estos brotes, que en astrología los llamamos polarización, van a ir deshaciéndose en la medida que le retiremos también el poder y hagamos el trabajo que estos planetas nos están invitando a hacer. Por eso, trabajarlos a nivel personal, para que nuestra respuesta al mundo externo no nazca del miedo, sino de la creatividad. Esa es la intención, esa es la propuesta. Este tiempo en ese sentido nos pide una honestidad radical. Nos toca mirar conscientemente, responsablemente a estos lugares. Y también mirar las infancias, a la tierra, a los recursos, a la salud, la memoria. Estos son todos ámbitos que reflejan la evidencia de que hay algo roto y que eso que está roto tiene una raíz muy profunda que necesita reparación. Reconocer entonces, reconocer entonces nuestro fracaso humanitario no es rendirse. Es un acto probablemente reparador que no implica resignación. Hacer el duelo por la pérdida de sentido y aceptar la desorientación colectiva en la que estamos como el territorio de la transición y no como una urgencia desde la cual hay que decidir y abrir, ¿no? Esto abre espacio a lo fértil. Repito, atravesar el duelo y aceptar la desorientación, lejos de ser una zona que nos obliga a tomar decisiones apresuradas y prematuras, es un terreno fértil. Existe una verdadera profundidad, una verdad vinculada al agua, a la emoción, a lo femenino, a los mundos subterráneos, a los ciclos de muerte y renacimiento que se revela cuando nos permitimos descender, cuando nos permitimos ir a la memoria corporal, a observar la sombra, a permitir que la sombra hable, nos muestre. Habitar esos espacios inciertos nos muestra dónde está nuestra capacidad de transformar, la posibilidad de renovar, en este caso la autoridad interna, primero, para después actuar en el ámbito externo. Transformar la autoridad externa en interna significa dejar de obedecer por miedo, lo cual significa mirar nuestro miedo y mirar los relatos que sostienen nuestro miedo. Pero también abandonar los guiones del resentimiento, del victimismo, implica asumir nuestro poder sin culpar ni dominar y participar en lo colectivo desde una madurez autónoma. Así tal vez vamos a poder ver cómo emerge un orden nuevo desde la verdad compartida y no desde la imposición. Si no lo intentamos, no lo vamos a corroborar. Y para nombrar lo último y significativo, pero que está ligado a todo esto en relación a Plutón en Acuario, y insisto que hay mucho para hablar y que no lo podemos abordar todo ahora, pero que Plutón en Acuario inevitablemente nos lleva a mirar, es la cuestión de la visión, de los ideales, de la ideología, desde las cuales vivimos, desde las cuales nos relacionamos, proyectamos nuestra energía vital. Las ideas, valores y creencias, las aspiraciones de futuro que organizan nuestra vida, nuestra manera de encarnar y de construir presente, que son personales y son a la vez colectivas. Esas visiones de mundo, esas utopías que organizan el horizonte del futuro, que atraviesan familias, instituciones y sistemas políticos enteros, todas esas visiones e ideologías tienen su propia sombra, sus partes ocultas, negadas, fragmentadas, dinámicas de abuso de poder en las estructuras sobre las que se construyeron. Como podemos confirmar en nuestro tiempo, esas sombras están saliendo a la luz. Y esa es la función de Plutón en Acuario, sacar todo lo que está oculto a la luz.
Plutón en Acuario, entre otras cosas y ligado a esto, nos va a invitar a transformar profundamente nuestras visiones de futuro y los ideales y las ideologías desde las cuales nos unimos para construir esos futuros. Profundizar este tema acá no significa sacarle importancia, probablemente esté compartiendo sobre estas miradas más ampliamente en otros espacios, pero mencionarlo es una manera de reconocerlo, de ponerlo sobre la mesa, de invitarte también a vos a mirar en dónde tus ideales, tus visiones de futuro, tus utopías necesitan ser revisadas con honestidad. Plutón en Acuario impulsa un proceso colectivo de visibilización y toma de conciencia con respecto a estos temas. Es un proceso y vamos a ver que va a tener un potencial de transformar fuertemente el tejido social, siempre que nos hagamos cargo, claro. Y acá vuelve a aparecer Saturno, mi amigo, mi maestro, ¿qué va a hacer? Porque, como les mencioné hace un rato, también estamos entrando en el tránsito de Neptuno en Aries los próximos 14 años. Plutón va a estar en Acuario 20 años, Neptuno va a estar en Aries 14 años. Y Neptuno en Aries también trae una cuestión relacionada a los ideales que nutren nuestras acciones, es decir, a los valores, a los principios que impulsan nuestras acciones. Así que Neptuno también nos trae esta pregunta. ¿Qué ideales nos incentivan a involucrarnos y a actuar con compromiso? Saturno y Neptuno están en Aries y junto a Plutón en Acuario, esto que son nuestras utopías, nuestros ideales, nuestras visiones, nuestros sueños, nuestros anhelos se están transformando. Las visiones por ahí son proyecciones idealistas, sí, pero como estamos hablando de que Saturno está involucrado, necesitan tener un ancla en lo concreto. El espíritu colectivo entra en una prueba verdadera. Los ideales tienen que poder sostenerse en la realidad. Nuestros ideales tienen que poder encarnarse y sostenerse en la realidad. De lo contrario, se evaporan, no perduran, no se sostienen, se pierden en fantasías, en ilusiones. Las palabras deben materializarse, las promesas convertirse en estructuras. Cuando las visiones sociales, y esto es un punto interesante para estar atentos a estos tiempos, cuando las visiones sociales se construyen desde la ilusión, sin raíz, sin arraigo, desde deseos infantiles, sin fundamentos, entonces corremos el riesgo de enfrentar una ola generacional de desilusión. Surgen errores colectivos nacidos de decisiones tomadas desde el miedo, desde la urgencia, la impulsividad, la fantasía o la simple reactividad, utopías mal realizadas o proyecciones escapistas fantásticas. Pero cuando el sueño, cuando la visión se define con claridad y se combina con la pasión inspiradora y con el trabajo consciente, meticuloso, responsable, paso a paso de Saturno, entonces aparece una fuerza disponible capaz de transformar el tono espiritual y social de toda una época. Estos años en ese sentido nos invitan a un trabajo muy responsable y profundo con el miedo, con la sombra, para trascender esas limitaciones, esas inmadureces y equivocaciones heredadas para llevar nuestros sueños, nuestros deseos a la realidad, encarnándolos en la vida concreta. Estamos hablando de que Saturno está acá. Este ciclo de Neptuno en Aries es un ciclo de 14 años. El tránsito de Plutón en Acuario es un ciclo de 20 años, ¿sí? Así que, tranqui. Son tránsitos que nos invitan a asumir el desafío de materializar y concretar la visión, ¿sí? Lo que va a implicar elegir y madurar significa entender que no todo es posible, no es posible tenerlo todo, que elegir implica dejar afuera opciones y concentrarnos en algunas cosas en particular. Porque con el tiempo de Saturno, Neptuno en Aries no basta con imaginar el futuro, no basta con soñar con un mundo mejor, nos va a tocar construirlo. Cada acto, cada decisión, cada creación que surge de un ideal, pero que lo hacemos realidad, entonces puede dejar una huella de renovación espiritual, una arquitectura viva que encarne la esperanza colectiva.
Y vaya que necesitamos esperanza colectiva. Aunque aún no sepamos cómo hacerlo, ni qué formas va a tomar, ya podemos conectar con este llamado a la reconstrucción de los valores necesarios para sostener este deseo colectivo. Necesitamos nuevos horizontes, nuevas esperanzas, a las cuales entregarnos en una responsabilidad que construya desde lo individual hasta lo colectivo. Y como te decía recién, hablamos de 14 años, 20 años, siendo 2026 el comienzo de este movimiento. Así que vale la pena no tomarse estas palabras como una obligación, como una exigencia, sino como una responsabilidad natural, orgánica, que va a ir desplegándose en el tiempo. Se trata de hacerse las preguntas, de mirar hacia adentro, de buscar y de comprometerse con los llamados que nuestra alma nos está empezando a hacer. Si no lo reconocemos ahora, probablemente el 2026 nos va a desafiar, nos va a poner a prueba la estructura y las bases de los valores desde los cuales nos movemos y nos manejamos en la vida. Nos va a invitar a cuestionar si nuestros ideales realmente tienen una aplicación práctica, concreta y realista. Solo una cosa que me parece interesante no dejar afuera de este tránsito de Urano en Géminis y de Plutón en Acuario, porque ambos tránsitos traen un cambio y transformación a las dinámicas vinculares. Este es un tiempo en donde está bueno acostumbrarnos a darnos la bienvenida de otras maneras, a preguntarnos cómo circula el poder en nuestros vínculos y qué poder ejercemos al no reconocer el cambio de otras personas. Es un tiempo para recapitular los errores que cometimos en el pasado, para darnos cuenta de nuestras propias sombras personales y vinculares y dónde nos toca hacer la tarea de transformación. Así que con Urano en Géminis, con Plutón en Acuario, cuidado con las rigideces, con los dogmas vinculares, con el exceso de socialización también, con la tendencia de quedarnos en la superficie por quedar bien, ¿no? De no atrevernos a quedar mal. Arriesguémonos a ensuciarnos un poco, a ver qué pasa cuando traspasamos la superficie, cuando nos encontramos con esos lugares a veces incómodos, pero que nos permiten seguir reconociéndonos, dialogando con nuestra sombra, transformándonos, crecer juntas, crecer juntos y nutrir así el campo afectivo de transparencia y verdad. Como les decía antes, el protagonismo de Mercurio este tiempo va a ser claro. Y Mercurio es un planeta personal, íntimo, vinculado a la comunicación y la relación. Así que preguntitas para hacernos en relación a Mercurio, en relación al diálogo de nuestros vínculos. ¿Es qué lugar tiene mi voz? ¿Qué lugar tiene mi voz en mis relaciones? ¿Qué lugar tiene mi voz en los espacios, en los grupos, en los colectivos en los que participo? ¿Qué lugar tiene mi voz en esta sociedad? ¿Qué sostengo a través de mi voz, mi palabra, mis creaciones, mi verdad? ¿Qué ideas, qué ideales, qué creencias, qué valores? ¿Y cuál es la sombra de lo que no nombro? Así que para cerrar con esto, la combinación de los tránsitos de Urano en Géminis y Plutón en Acuario, que representa una etapa de profunda transformación social y colectiva, en la que cada persona es invitada a observar de manera consciente cuál es su rol, su voz en la construcción de las nuevas narrativas del futuro. ¿Sí? También exige esta autenticidad, esta creatividad y una conexión íntegra con nuestra interioridad, con quiénes somos, permitiendo una participación activa y genuina en el colectivo para los próximos años, en contacto con quiénes somos, en verdad. Así que en este contexto, la presencia de Plutón en Acuario pone de relieve la necesidad de cuestionar cuánto estamos dispuestos a entregarnos a patrones colectivos, a estructuras impuestas, a normas ajenas, y cuánto elegimos posicionarnos desde nuestra singularidad. Este tiempo es importante discernir dónde y con quién queremos invertir nuestra energía, así como con qué tipo de vínculos, de comunidades queremos nutrir, cuidar, cultivar, construir. Hay algo que nos pide soltar, permitir la muerte, la disolución, la transformación de aquellos espacios vinculares y creativos que ya no, que nos oprimen, que nos reprimen o que simplemente quedaron desactualizados.
donde ya no nos encontramos en el caminar. No estoy diciendo que no haya afinidad, que no haya gustos compartidos o afectos compartidos, sino que donde no hay posibilidad de crear espacios regenerativos para la metabolización y la digestión de la sombra o el duelo, nos vamos a sentir completamente drenados por la sombra vincular y colectiva, porque ahí es donde hay que ir a hacer el trabajo. Hay algo de esto que nombro que ya podemos ir viendo, que seguramente ya estamos sintiendo, aunque es un paisaje energético que recién empieza, insisto con esto de que recién empieza, y por eso también mi deseo y mi urgencia de compartir estas temáticas para ir abriendo las preguntas entre nosotros. Entonces lo nombro para que podamos tener esa precaución, para que sepamos elegir, reconocer, posicionarnos, hacer el trabajo íntimo en cómo queremos atravesar las oportunidades que se nos presentan en este clima energético. Plutón es símbolo de poder, transformación y procesos alquímicos. Urano trae el cambio radical, la actualización a lo nuevo y la invitación a dejar ir los viejos patrones de pensamiento y de relación. Ambos son signos vinculares. Géminis, Acuario. Son nuestras amistades, nuestras hermandades, la familia humana, grupos, colectivos. Plutón intensifica, ¿sí? Va a intensificar la visibilización de las dinámicas de poder en estas relaciones, nos va a desafiar a observar y a hacernos responsables de cómo circula el poder, de cómo se toman las decisiones colectivas y se gestionan los potenciales abusos o luchas con la autoridad. Volvemos a la autoridad, volvemos a Saturno. Estos desafíos pueden manifestarse probablemente en nuestros grupos, en nuestros círculos, en nuestras comunidades, en nuestras agrupaciones, pero también en la necesidad de madurar vincular emocional y somáticamente para sostenernos en estos vínculos que sí permiten la vulnerabilidad, que sí hacen una colaboración profunda en la digestión de la sombra personal y colectiva. Así que con Plutón en Acuario, la posibilidad de luchas de poder en nuestros vínculos, colectivos, círculos, amistades y las autoridades probablemente se haga visible, se haga ver, vaya en aumento. Son tiempos para decidir dónde realmente queremos comprometer nuestra energía creativa a nivel colectivo. Es decir, cuánta madurez emocional y cuánta madurez somática y energética es capaz de sostener el grupo, el vínculo, el entorno. Y a la vez con qué personas, con qué vínculos podemos regenerarnos, con qué vínculos hay un espacio de suficiente confianza y seguridad para poder mostrar nuestra vulnerabilidad y habilitar los procesos de transformación que necesitamos atravesar. Esos espacios, esos grupos, esas redes vinculares que puedan sostener el contacto con la sombra, que puedan ser espacios de regeneradores, van probablemente a habilitar una fuerza poderosa de transformación, una fuerza poderosa de energía disponible para la regeneración colectiva. Y ultimito de todo, es que en el centro de este año marcado por el fuego y por el aire, el agua se vuelve la maestra silenciosa. Este lugar donde el agua trae la capacidad de sostener lo que sentimos sin endurecer nuestro corazón. Y acá quiero traer la presencia de Júpiter en Cáncer, que va a estar en Cáncer hasta el 30 de junio de este año. Cáncer es un signo de agua, el agua, el agua del sentir, el agua del pasado, el agua del origen. En Cáncer lo regresivo puede hacer también parte de lo evolutivo, es decir, que este paso hacia atrás, como el cangrejo, que es muy femenino, lo femenino, que es este ir adentro, ir atrás, ¿no? Este abajo, atrás, esta vuelta atrás, que nos lleva a el arte de recapitular, de viajar al pasado para liberar, sanar, comprender, integrar, para renovar el presente y tejer el futuro, tejer el tiempo que queremos habitar. Júpiter en Cáncer abre espacio para lo íntimo y a oportunidades de nutrición y crecimiento
en relación a nuestros canales emocionales, afectivos. Por eso también el énfasis en el agua en este momento y también en la familia, porque siento que dentro de todos estos cambios colectivos, sociales, políticos, económicos que estuve nombrando, también hay una llamada y un foco a estos principios familiares. La familia de sangre, las familias espirituales, las amistades que consideramos familia, la familia del territorio, la familia de la patria. Con Júpiter en Cáncer es un momento de hacer contacto y revisar nuestras aguas, el mundo emocional, la nutrición, cuidar y nutrir nuestra intuición, todo esto que trae oportunidades de crecimiento, casa y refugio, resguardo, para encontrar nuestro lugar en estos tiempos de narrativas sociales y planetarias tan convulsas que venimos hablando. Aprender a transitar este presente, hagámonos cargo. Aprender a transitar este presente exige aprender a aceptar, convivir y encarnar nuestras emociones, sobre todo las que más nos cuestan habitar: la bronca, la impotencia, el dolor, la tristeza, la angustia, no para resolverlas, no para superarlas, sino para habitarlas con integridad, escucharlas. Estas emociones, como el enojo o la tristeza, por ejemplo, no representan un error, sino que son una reacción sensitiva del ser ante la pérdida, ante lo que nos invade, ante lo que nos agrede. Y en este momento estamos perdiendo mucho: relatos, certezas, derechos, territorios, recursos, referencias, promesas de continuidad, de seguridad. El mundo que conocíamos se cae a pedazos, esto ya es evidente, y el duelo se vuelve una inteligencia legítima, natural, ecológica, somática frente al colapso. El agua nos enseña que el duelo no es quietud, sino un movimiento pausado, un oleaje interno, una memoria que requiere su tiempo para reorganizarse y adaptarse. Tampoco digo que neguemos la alegría, sino que aceptar y habitar el duelo, habitar la emoción, la que sea que emerja este tiempo, es el camino para transformar la energía y sostener eventualmente la alegría en coherencia, auténtica, tangible, distinta de aquella alegría eventualmente que nos divide, nos disocia o que nace de la negación. El agua nos recuerda que no todo se atraviesa con voluntad, con esfuerzo, haciendo esto o haciendo aquello, haciendo un curso, tomando no sé qué, ¿no? Ni que todo se resuelve desde el sentido. Hay experiencias que solo pueden ser lloradas, que solo pueden ser honradas y liberadas, que solo pueden ser gritadas, eventualmente dibujadas o contenidas, sentidas en un abrazo. En el 2026 el agua pide permiso para estar como estamos, sin maquillajes, sin poses, sin consuelos superficiales, pide permiso para ser habitada y así poder circular, transformarse. Entonces Júpiter en Cáncer, conciencia mediante, puede ser un contrapeso poderoso frente a las demandas externas y las dinámicas sociales agitadas, ofreciéndonos la oportunidad de construir una pausa para mirar hacia adentro y reconstruir nuestras bases emocionales en medio de tanto movimiento. Júpiter amplía nuestra capacidad de cuidar, nutrir y sostener la vida desde lo sensible, desde el amor. Este es un llamado a volver al cuerpo, a esa casa interna que aloja nuestra memoria, nuestras emociones y raíces ancestrales. En este ir hacia adentro y hacia abajo, ¿sí? Bajo la influencia de Júpiter en Cáncer, emergen también la memoria de nuestros ancestres para acompañarnos, para mostrarnos el sistema nervioso también que hemos heredado, que portamos hoy, como todas sus historias y sus memorias transgeneracionales. No se trata de volver al pasado, se trata de recordar una inteligencia ancestral del cuidado como base y fundamento de toda estructura futura. Cuando hablamos del agua, hablamos de la memoria profunda, la memoria del cuerpo, de la sangre, de los linajes. Es la memoria de estos ancestres, quienes también vivieron momentos de ruptura, de crisis, de colapso, de migraciones, de guerras, de pérdidas y silencios impuestos, probablemente mucho peores que los actuales, distintos. Supieron que sobrevivir
No era siempre resistir, sino también cuidar la vida, en el interior, en la intimidad. Cuando el afuera se pone muy hostil, ese es el camino. Mantener la llamita encendida, el fuego encendido, en la cueva íntima del hogar. Y esa memoria habita en nosotros y se activa en tiempos tan desafiantes como estos. Esta dimensión del agua íntima a la cual el tránsito de Júpiter en Cáncer nos viene llevando desde junio del año pasado, hay algo que también tiene que ver con esta intimidad, con la intimidad afectiva, con el lugar de la vulnerabilidad en nuestras relaciones. El agua es el elemento que nos permite brindar tejidos profundos, tejerlos, espacios donde el dolor se pueda compartir sin necesidad de ser explicado, donde la vulnerabilidad no se interpreta como debilidad y donde el llanto tiene el permiso de ser una forma de purificación, de liberación. Frente a la amenaza de tantos valores, frente a sistemas que se derrumban, certezas que se pierden, el agua nos recuerda que la dignidad no se sostiene en la rigidez y la dureza, sino en la verdad sentida, en la verdad encarnada. No se trata de cerrarnos al fuego ni al aire, están acá, es parte del clima con el que vamos a estar moviéndonos. Se trata de atravesarlos, de habitarlos, sin que el agua interna, la tierra interna, se pierda, se disocie, de permitir que el fuego nos purifique sin quemarnos, sin secarnos, y que el aire disperse, abra, conecte y nos lleve hacia un futuro sin separarnos, sin disociarnos de la raíz emocional, física, biológica, ecológica, somática. Así que el agua es la unificadora, es la que garantiza que nuestra conciencia no se vuelva cruel, que nuestra lucidez y desapego no se transformen en cinismo y que la fuerza de nuestro fuego no derive en violencia. Entonces, una invitación que les hago muy concreto es abrir espacio, espacio-tiempo para el cultivo de la intimidad, para la escucha de la emoción, del cuerpo. La posibilidad de ir creando espacio-tiempo de descanso, pausa, calma, para sentir, para liberar, para regenerar. Encontrar espacio de refugio, de cuidado, de protección. Tal vez encontramos refugio en determinados vínculos, en determinados grupos que nos acompañan en esta regeneración, en esta vuelta al origen, en este alinearnos con la memoria, con lo que nos precede, con nuestros ancestres, con la familia, Júpiter en Cáncer, con la infancia, lo femenino. La vida es cambio. Así que en este encuentro, en este compartir de hoy, invoco el permiso al cambio, el inevitable cambio que ya está acá, que nos demos el permiso a cambiar, a alquimizarnos, a transformarnos y a darnos la bienvenida a ser en honestidad, en integridad, en autenticidad. Que dejemos de imponernos moldes, máscaras, roles rígidos del pasado en el presente. Este tiempo nos convoca a participar activamente en nuestro propio proceso evolutivo, como parte del proceso evolutivo de lo colectivo, a mirar con valentía las sombras personales, vinculares y colectivas y hacernos cargo de nuestra parte, a cuidar la energía, a sembrar intenciones, deseos renovados, desde valores íntegros, encarnados, no del piripipi mental, sino de verdad. ¿Cuáles son los que estoy encarnando? ¿Cómo puedo hacerme cargo de encarnarlos mejor? Honrando el pasado, cuidando también el futuro. Es en el umbral de lo íntimo donde la magia, donde el misterio se transforman en aliados, donde la presencia sostenida, atenta, responsable, permite que el cambio se vaya consolidando, se materialice en el camino de nuestra vida. Así que este tiempo se convierte en una oportunidad privilegiadísima para alinearnos con lo nuevo, con lo creativo, para dejar ir patrones, formas regresivas, amigarnos con nuestra sombra, para transformarnos, actualizarnos. En este tiempo vale la pena recordar que no hay oscuridad que pueda con nuestro amor, porque amar nuestra sombra es un camino de integridad que nos lleva directo a sentarnos en el trono de nuestro corazón. Este es el gran tesoro que nos trae tiempo,
un tesoro que es íntimo y que al mismo tiempo es colectivo. Hasta acá recorrimos un pequeño pantallazo del mapa energético de este tiempo. Urano en Géminis, Plutón en Acuario, Neptuno, Saturno en Aries y un poquito de Júpiter en Cáncer. Si querés profundizar en lo que estos tránsitos planetarios te traen a tu vida personal y sobre todo si querés trabajarlos en tu carta natal, te invito a sumarte a mi vida en tránsito. Es un viaje de 10 encuentros en la modalidad virtual y de 4 encuentros en la modalidad presencial en Córdoba, donde vamos a estar trabajando con este clima energético y con Saturno, el guardián del tiempo, de la materialización. Este hermoso planeta que nos permite encarnar de una manera responsable el tiempo que nos toca vivir, para poner conciencia en las transformaciones, en las liberaciones que tenemos disponibles y fortalecer el propósito de realmente dar un salto a lo creativo. Vamos a explorar esta función en tu carta natal como arquetipo en este momento planetario. Van a ser grupos íntimos, cuidados, donde vamos a trabajar desde lo simbólico y lo concreto, el cuerpo, la conciencia, integrando distintas herramientas para que las puedas aplicar a tu proceso personal. El propósito de mi vida en tránsito es aportar una guía astrológica que nos permita ordenarnos en la manera en que habitamos para cultivar la autonomía y la soberanía personal, para poder discernir y elegir cómo y desde dónde intercambiamos nuestra energía y participamos en nuestros vínculos y en nuestras creaciones. Es una manera de cultivar nuestra relación directa también con el misterio, con la fuente de la vida, porque trabajamos muy, muy puertas adentro. El propósito es aprender, ¿sí?, a autosostenernos, a desarrollar esta capacidad de autorresponsabilizarnos en nuestro proceso vital. Porque cuando hablamos de Saturno, ¿sí?, hablamos de proceso y el viaje de la encarnación es lo que en última instancia nos toca responsabilizarnos a cada uno. Porque solo cada uno puede habitar sus propios pies, ocupar su propio lugar, sostener su verdad. Si te gustó esta propuesta, escribime, quédate cerquita, nos vemos pronto. Un gusto y una alegría poder compartir mi mirada con vos. Gracias por llegar hasta acá.